dicha que continúa con nosotras porque llegó el momento de hablar de sus huesos. Y es que vamos a hacer una comparación, una analogía con sus huesos como si fueran una pared, Esteban. Eso es lo que vamos a ver, porque justamente uno cuando monta una pared de un edificio, ¿verdad? Le pone el hormigón, las bases, le pone las vigas, exactamente, el cemento y las barras de acero para que estén fuertes. Pero si alguno de estos elementos empieza a fallar, la pared, vea, se empieza a quebrar y a caer y a desboronar. Y justamente Esteban Tapia es doctor y nos va a ayudar para saber cómo cuidar nuestros huesos. Así que Esteban, muy buenos días. Importantísimo, buenos días, ¿verdad? ¿Cómo los mantenemos fuertes, esas barras, esas vigas, en general nuestros huesos? Realmente es una cuestión también de actividades que tenemos que realizar, ¿verdad? Número uno, la alimentación es importantísima, ¿verdad? Principalmente en todos los estadios de la vida, ¿verdad? Tanto adolescente, niño, como adulto, y también la vejez es importantísimo, ¿verdad? Pero también los estilos de vida, ¿verdad? El sedentarismo es uno de los factores de riesgo muy importantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí no vamos a tener huesos fuertes. Entonces, actividad física, que realmente las guías alimentarias de Costa Rica nos dicen 5 veces a la semana, 30 minutos diarios, todos los días, ¿verdad? Con una caminata sencilla, ¿verdad? Ahí tenemos una buena salud de nuestros huesos. Ok, Estevita, tenemos diferentes tipos de hueso acá y, por ejemplo, vamos a ir a los 20 años, uno dice, estoy pochotón, estoy fuerte. Claro. ¿Cómo están mis huesos? ¿Cuánto pesan mis huesos? ¿Qué pasa realmente en la adolescencia, verdad? Ahí estamos construyendo las bases, ¿verdad? Y generalmente, ¿verdad? Como juventud divino tesoro, siempre lo vamos a decir. Entonces, en ese momento es donde realmente tenemos fijo nuestro hueso, ¿verdad? Establecido, ¿verdad? De lo que realmente vamos a hacer y no tenemos nada de porosidad realmente, y está como la salud entera de nuestros huesos. Pero también es importantísimo decir de que es ahí donde realmente tenemos que comenzar a tener nuestra salud de los huesos, principalmente con la alimentación. Entonces, más o menos, estamos diciendo que en la adolescencia, ¿verdad? El peso del hueso más o menos es 1/3 del peso corporal, ¿verdad? Entonces, en los adolescentes entre 1,65 y 1,60, ¿verdad? Más o menos estamos diciendo que pesa unos 60 kilos. Entonces, más o menos un adolescente hombre, ¿verdad? Más o menos tiene un peso de hueso de total de esqueleto de un 21,5 kilogramos de peso, ¿verdad? El tercio de su peso total. El tercio de su peso total. Esteban, ese hueso, porque aquí si lo logramos ver, claro, hay diferentes tipos de huesito. Este es lo que estamos hablando. Eso es lo que estamos hablando de un adolescente, ¿verdad? Es un adolescente que no tiene absolutamente nada de porosidad, está completamente sano, ¿verdad? Hablemos también de las mujeres, ¿verdad? Porque es importantísimo hablar también de las mujeres. En una mujer más o menos vamos a estar pesando en adolescente unos 45, 50 kilos. Entonces más o menos el peso del esqueleto total va a ser más o menos unos 15 kilos. Ahí estamos hablando. Esteban, para que nos quede claro, a esta edad y con este tipo de huesos, si uno intentara quebrar este hueso... Jamás se van a quebrar. Tenemos los huesos duros, ¿verdad? Fuertes, no hay porosidad. Entonces no hay manera realmente de quebrarlo o quebrarlo fácilmente. Y esto es, como veríamos ese hueso, ¿verdad? Exacto, si lo vemos estuviera aquí, partido, ¿verdad? Siempre hay un poquito de porosidad porque es ahí donde realmente vienen las condiciones, ¿verdad? Pero no hay tanta porosidad para que el hueso se quiebre, ¿verdad? O que tenga rezagos. Ok. Doctor, vamos pasando... vamos aumentando los años, van pasando las edades, malos hábitos en algunos casos y ya nuestros huesos también. Es interesante, se les ve la factura, ¿verdad? Aquí son factores de riesgo importantísimos de hablar, ¿verdad? Y uno de los factores de riesgo más que todo es el sexo y el sexo femenino, ¿verdad? Entonces estamos hablando ahí de mujeres que ya pasamos la edad adulta, ¿verdad? Entonces esta mujer viene también con la parte de que se embaraza, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando que el niño en el embarazo, ¿verdad? Se va a chupar todo el calcio de la mujer. El niño no va a tener problemas de alimentación en ningún sentido. La que va a sufrir los problemas realmente ahí va a ser la mujer embarazada. Entonces, ¿qué vamos a chuparnos, verdad? Todas las reservas de calcio que tiene. ¿Y dónde lo vamos a tener? En los huesos. O sea, esto podría ser el ejemplo de una mujer embarazada, este huesito. No realmente, ¿verdad? No estamos hablando porque para llegar a esos estadios, ¿verdad? Se necesita mucho tiempo, ¿verdad? Entonces estamos hablando ya de una mujer, digamos, menopáusica, ¿verdad? También, inclusive. A este nivel que vemos en pantalla. Porque eso se le conoce como osteopenia, que es la primera incidencia, ¿verdad? De lo que es la osteoporosis, ¿verdad? Como también lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? La osteoporosis no duele, ni la osteopenia duele, ¿verdad? Pero sí tiene mucha situación de que podemos realmente llegar a tener riesgos de una quebradura. Este sería un huesito más fácil de quebrar. Más flexible, ¿verdad?
O sea, si no lo ven realmente, ¿verdad? Es un hueso más flexible, ¿verdad? Por la porosidad que tiene y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Por las quebraduras. Ok, Esteban, y para ya llegar al punto álgido, ¿verdad? Ya lo que uno no quisiera que llegara a pasar en nosotras las mujeres, que principalmente somos las que sufrimos. Bueno, hay que ser sinceros en ese sentido. Yo, una mujer con osteoporosis, no hay vuelta atrás, ¿verdad? No hay vuelta atrás. Si yo estoy aquí, en este punto... En este punto ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es minimizar los síntomas realmente de lo que es la osteoporosis. Pero realmente, Vero, en este estadio, ¿verdad? Sí hay problemas. Eso lo vamos a ver en una cadera, ¿verdad? Esa es la cadera. Exactamente, una mujer. Ajá. Y en una mujer de unos 50... las caderas, sí. Eso se quiebra, es lo que pasa. Así, ¿verdad? Ante cualquier caída, ante cualquier golpecito. Y generalmente las personas piensan que, bueno, aquí no estamos hablando de la quebradura, pero antes de la quebradura no va a doler nada. Entonces la mujer se quiebra, en esos aguaceros que estamos viniendo, ¿verdad? Que se resbala, se cae al suelo, se le quebró la cadera, ¿verdad? Entonces ahí sí vienen los problemas graves, ¿verdad? Porque es una quebradura, hay que hacer cirugía, ¿verdad? Pero como te dije, lastimosamente ya en este estadio no hay vuelta atrás. Esteban, ahora vos estabas hablando, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que el bebé y todo, pero ¿qué pasa en la menopausia? ¿Por qué llegamos a veces a esto? Acordate que el sistema hormonal que existe a nivel de la mujer, ¿verdad? Es muy diferente a lo que es el hombre. Y generalmente cuando la mujer está en la menopausia, pierde muchas hormonas, ¿verdad? Que van relacionadas también con la salud de los huesos, ¿verdad? Entonces estamos diciendo que una mujer en la menopausia, ¿verdad? Tiene muchos problemas de descalcificación y obviamente viene el riesgo de tener una osteoporosis en las edades adultas, ¿verdad? Es por eso que vemos generalmente a nuestras abuelitas, ¿verdad? Encorvadas o con bajito tamaño, ¿verdad? ¿Qué pasa específicamente en el hueso? Lo mismo, ¿verdad? Lo mismo. Al tener porosidad, ¿verdad? Lo que hace es que se encogen los huesos. Se van. ¿Verdad? Entonces se van deformando, vamos a tener deformaciones, ¿verdad? Entonces, como te dije, ¿verdad? Vamos a encontrar la abuelita. Jorobas. Jorobada completamente. Se quiebra muy fácil, la famosa quebradura de cadera. Exactamente. Entonces, como te dije, hay que evitar este estadio, ¿verdad? Y esos estadios hay que evitarlos realmente, ¿verdad? Con una salud diaria de calcio. Ahí estamos viendo cómo se van, vea, exactamente. Parece ahí que se van limando, ¿verdad? Se va limando, ¿verdad? Porque lo que vamos haciendo es chupando el calcio, ¿verdad? Que realmente, porque es interesante. Y yo les decía, digamos, fuera de cámaras, que generalmente nuestro organismo, ¿verdad? Nuestros músculos trabajan por medio de los canales de calcio. Entonces, literalmente, si nosotros no tenemos una buena alimentación de calcio, ¿verdad? Y acuérdate que uno de los músculos más importantes que tenemos es el corazón. Entonces, esto tiene un movimiento muy dinámico. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo no se va a quedar sin movimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Va a encontrar el calcio ¿de dónde? De los huesos. Y entonces ahí es donde comienza chupando de ahí, ¿verdad? Si no tenemos una alimentación diaria y asegurada de lo que es generalmente, ¿verdad? Una alimentación. Ahí estamos viendo una imagen muy corriente, ¿verdad? De una mujer que sí ya tiene una quebradura de cadera y que sí le va a doler, obviamente. Ahí ya ¿verdad? Hay dolor. Ahí entonces, sí hay dolor, Esteban, obviamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos comprometiendo nervios, estamos comprometiendo músculos, ¿verdad? Y es ahí donde vienen las cirugías de cadera, ¿verdad? Que también son peligrosas por todo el sistema que estamos viviendo, ¿verdad? No, y lo que veíamos acá, ¿verdad? Los quehaceres diarios. Poder lavar ropa, poder tender ropa, poder lavar trastes, ya todo eso se vuelve doloroso. Entonces, ¿qué es lo que yo les digo? Hay que comenzar desde primeras instancias, ¿verdad? Desde que nosotros tenemos la parte de los niños, ¿verdad? Es la alimentación y generalmente pensamos que el calcio lo vamos a encontrar en los lácteos, ¿verdad? ¿Y qué pasa si la persona no es tolerante a los lácteos, ¿verdad? Pues me encanta esta mesa de Esteban, ¿verdad? Que es todos los alimentos verdes. Los alimentos verdes nos van a ayudar. El calcio verde lo podríamos ver. El calcio verde, ¿verdad? Porque generalmente nosotros pensamos que el lácteo es el único fuente de calcio. Y no es así. Vamos a encontrar generalmente mucha cantidad de calcio, y te voy a decir más o menos generalizado, que más o menos en 100 gramos de cualquier tipo de alimento, de todo lo que tenemos vamos a encontrar una cantidad de calcio de unos 135 miligramos a 145 miligramos de calcio. ¿Cuánto, perdón? Entre 135 miligramos a 145 miligramos de calcio por cada 100 gramos de alimento. O sea, Esteban, si no queremos llegar a esto,
Aquí está la solución. Exactamente, ¿verdad? Okay. Es importante decir, ¿verdad, Vero? Que para tener una salud importante de lo que es el calcio, ¿verdad? Más o menos la cantidad de calcio normal que debemos de consumir diario está entre 1000 a 1200 miligramos diarios. O sea, entonces, sí hay que comer bastante alimento, ¿verdad? Lo que es verde, de ¿verdad? Todo lo que encontramos acá. Sin embargo, como si la persona no tiene alimento de lo que es realmente el lácteo, ¿verdad? Sí, también hay que hacer un poquito de suplementación con alguna pastilla de calcio de 600 miligramos de calcio al día, ¿verdad? Más todos estos alimentos, ¿verdad? Estamos hablando de brócoli, que es importantísimo y riquísimo de comer. 600 miligramos de calcio al día en algún suplemento, ¿verdad? Más sumado con todo eso. Consumir. Interesante, ¿verdad, Vero? Que muchas veces nosotros pensamos que solamente en los alimentos, pero también las hierbas nos dan cantidades exageradas de lo que es calcio. Las hierbas también. La hierba, si estamos hablando de romero, estamos hablando de salvia virgen, estamos hablando de mejorana, estamos hablando de... Las hierbas también, o sea, porque... Increíble, ¿verdad? Porque imagínate que cuando hablamos de hierbas estamos hablando de más o menos unos 345 miligramos por cada 100 gramos de este tipo de alimento. De calcio. Eso, como para que nos dé ese equivalente, ¿cuánto deberíamos de consumir? ¿En 100 gramos? Acuérdate que eso no lo vamos a consumir directamente, ¿verdad? Esto lo vamos a hacer en infusiones, ¿verdad? Okay. Tecitos, entonces hacemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Más o menos esto es una cantidad de 100 miligramos. Aquí hay 100 miligramos. De guamilama, por ejemplo. Entonces, esto lo vamos a hacer en una infusión o un tecito, ¿verdad? Y esto nos va a dar ese calcio necesario. ¿Cuánto nos da de calcio? Como te dije, son 345 miligramos. Y necesitamos por día, por lo menos. 1200 a 1000. Entonces, más o menos, ¿verdad? Que ya tenemos aquí una tercera parte, ya prácticamente. Tenemos una tercera. Entonces, unos 2 tecitos al día, ¿verdad? Estamos súper bien, más la cantidad que vamos a comer. Más todo esto y los lácteos que también sabemos que son una buena fuente de calcio. Pero si no tenemos esa cantidad, ¿verdad? Aquí lo vamos a encontrar. Lo vamos a encontrar como tal. Esteban, doctor, muchísimas gracias. Un placer de verdad tenerlo acá y que nos ayude con este tema porque hay mucha mujer que está sufriendo a edades tempranas. Muy amable. Dios me lo bendiga. Douglas.